acercarles un poco los conocimientos sobre fisiología digestiva. Como costumbre en las clases de pregrado, siempre trato de comenzar preguntándoles qué es lo que les ha llamado la atención del capítulo de fisiología digestiva que han leído. ¿Qué cosa les ha resultado curioso, complejo, difícil? ¿En qué quieren que nos detengamos un poco más? ¿Qué cosa es súper sencillo para pasarlo rápido? Porque si no, no encuentro el capítulo es extenso, ¿no? Los escucho. Sí. Yo encontré en 3 libros diferentes de correcciones, pero no sé cuántos. Sí, lo de Gaiton, voy a poner eso porque no es la que más entiendo. ¿Algo más? Ya, entonces tengo que ir a preparar otra clase. Nada, o sea, lo de las bombas, lo de la secreción, lo vamos a hablar en la próxima semana. ¿Ya? Hoy día sí vamos a hablar un poco sobre los péptidos intestinales y su regulación. Esa parte resulta un poco compleja y es interesante, ¿no? Porque cuando estudiamos pregrado, cuando estudiamos bioquímica, física, biología, anatomía, tenemos la estructura de aprendizaje de una forma esquemática, ¿no? Y lo que realmente pasa en el ser humano es un proceso integrado. Y lo que no nos dicen los libros es cómo se integran todos los conceptos teóricos que nos trasladan. Y no lo dicen porque a veces no está tan claro, o porque a veces resulta complicado para transmitir el concepto, hablarles de que algo que 2 más 2 es 4, a veces es 4.1, 4.2, 3.8, ¿no? Por distintas circunstancias, algunas que conocemos y otras que no conocemos. Vamos a detenernos un poco sobre el tema de los péptidos porque es súper interesante y divertido. Lo primero, definiciones. Lo que hace el tubo digestivo es aportar nutrientes al organismo. Lo hace el tubo digestivo del perro, del gato, del león, del humano. Los nutrientes, el agua, los electrolitos, las sales, las vitaminas, los oligoelementos, ingresan a través de ese tracto gastrointestinal. Para eso tenemos el tubo digestivo, que ustedes por embriología ya saben que se desarrolla a partir de un tubito, ¿no? Tiene que trasladar los alimentos a través de todo un camino, a través de todo el tubo. Y eso hace que tenga que haber una actividad motora. En ese tubo, en ese traslado, va a haber exposición a secreciones, ¿no? Secreciones que sirven para la digestión, secreciones que sirven para la absorción, secreciones que sirven para la eliminación. Esas secreciones van a lograr que los nutrientes puedan ser absorbidos, ¿no? Van a ser moléculas pequeñas que se van a poder absorber. Y todo eso es controlado, porque por ejemplo cuando dormimos, nuestro tracto gastrointestinal tiene una función distinta cuando estamos despiertos. Cuando comemos, su actividad aumenta. No, cuando estamos en ayuno, su función cambia. Entonces, alguien tiene que regular todo eso. Eso ya lo conocen bastante bien por anatomía. Son las partes del tracto gastrointestinal. Anatómicamente saben pues, que el tracto gastrointestinal superior es el esófago, el estómago y el duodeno. El tracto gastrointestinal inferior es el colon. El tracto gastrointestinal medio es el intestino delgado.
Y tiene glándulas como el páncreas y la secreción hepática almacenada en la vesícula, que va a servir para desarrollar el proceso digestivo. Eso ya se acuerdan de la histología. Si cortamos nuestro relleno, nuestro intestino, vamos a ver 4 capas bien diferenciadas. La capa mucosa, la capa submucosa, la capa muscular y la capa serosa. La capa mucosa caracterizada porque acá hay un epitelio de células que van a dar una función especializada dependiendo de la parte del tracto gastrointestinal donde nos encontremos. Abajo hay una capa de tejido conectivo submucosa que tradicionalmente hemos pensado que no sirve de mucho, que es solo una partecita de relleno, pero sin embargo acá tenemos el sistema linfático. Y ese sistema linfático tiene un rol en la transmisión de nutrientes, pero también tiene un rol en la diseminación de enfermedades. Nadie le presta atención, pero es bastante significativo. Muchas de las glándulas de la mucosa pueden llegar incluso hasta la submucosa. Las capas musculares, que son las estrellas de los movimientos, y la capa serosa. Lo que les decía, el epitelio, que está formado por grupos de células, distintos grupos de células, por ejemplo, en el colon se llaman colonocitos, en el intestino se llaman enterocitos, ¿no? Que se van a ir especializando. De ahí vienen las bombas de protones, pues, ¿no? Es una célula epitelial especializada en la secreción de hidrogenados. De ahí vienen las células que secretan pepsinógeno, una célula especializada en la secreción de pepsina. Entre las células del epitelio hay una serie de proteínas de unión, de lo cual no nos vamos a extender mucho, pero su importancia radica sobre todo en el desarrollo de las patologías proliferativas celulares. Hablamos de tumores, ¿no? Los tumores son la proliferación celular normal, ¿no? Que provocan adhesiones de estas células anormales al tejido epitelial sano, ¿no? Hay unas adhesinas, como por ejemplo la beta-catenin, ¿no? Que fisiológicamente permiten mantener la estructura epitelial, pero patológicamente también pueden adherir células tumorales. Este epitelio está organizado bajo la forma de criptas o vellosidades, ¿no? Vellosidad cuando va hacia afuera, cripta cuando va hacia adentro. La parte más interna de la mucosa se llama lámina propia, y ahí están los vasos sanguíneos capilares, las fibras nerviosas que se encargan de regular la actividad de las células del epitelio celular, del epitelio digestivo. Y esa forma arrugada que ustedes han visto que tiene el mondonguito, que es algo parecido a lo que hay en el intestino, se da por la musculares mucosales, que está ahí abajito de la mucosa. ¿Y por qué se llama mucosa? Porque también las células especializadas que producen moco. Entonces, cuando hablamos de mucosa, estamos hablando de moco, epitelio, musculares mucosales y la lámina propia. De estas, las células epiteliales son las que van a formar en células G, células I, células S. Las criptas de Liverpool son criptas especializadas. Pero, por ejemplo, lo decimos en términos generales porque esto se puede ser también una glándula oxínica o una glándula pilórica, ¿no? Van tomando las formas y los nombres van dándoseles dependiendo de la región en la que estén. Sobre la submucosa, que es básicamente el tejido colágeno, las invaginaciones de tejido epitelial pueden llegar a la submucosa, y por ejemplo, la submucosa es como que un colchoncito que evita pues, de que estas glándulas lleguen hasta la muscular. O es como que se volvería muy profundo, sería una úlcera, ¿no?
Acá hay troncos nerviosos, vasos sanguíneos y sobre todo los linfáticos. Hay fibras musculares del plexo mioférico. Aquí yo les he puesto, eso me pareció interesante, como la submucosa la podemos dividir en tres partes. Submucosa 1, la que está más en contacto con el epitelio; la 3, la que está más en contacto con la muscular; y una capa intermedia, submucosa 2, SM1, SM2, SM3. No sé si ustedes por ahí han tenido la oportunidad de leer un poco sobre tumores, ¿no? Y cuando se habla de tumores, se habla de márgenes libres de enfermedad, ¿no? Entonces, cuando tú sacas un tumor, tienes que tener tus 5 centímetros a un lado, 5 centímetros a otro, para margen libre de enfermedad. La prevención de los tumores digestivos, una de las estrategias es la detección de las lesiones tempranas. Las lesiones tempranas, precoces, iniciales, son lesiones que miden menos de 1 centímetro, son chiquititas, solo lo ves con los endoscopios, ¿no? Y las tienes que sacar. ¿Y cómo sabes tú que tu lesión tiene márgenes seguros de enfermedad? Está libre de enfermedad, que no dejas un pedacito de una célula fascinerosa que se escapó para desencadenar la enfermedad posteriormente. Lo que necesitas es que el médico patólogo en tu muestra te diga que la lesión está con final SM1. Porque el tejido linfático es abundante en SM2 y SM3. Entonces, si las células malignas han llegado a ese tejido linfático, probablemente ya se diseminaron. Entonces, habitualmente, cuando nosotros sacamos una lesión y encontramos SM3 comprometido, consideramos que esa resección es incompleta y que el paciente debe pasar a una cirugía, a una quimioterapia, una radioterapia adicional. Se los cuento porque a veces eso no lo ven hasta que ya es muy tarde, y cuando les hablan de márgenes libres, todos se imaginan las estructuras anatómicas convencionales, ¿no? Pero estamos hablando acá de estructuras más pequeñitas, donde también se consideran los márgenes libres como un elemento importante en el manejo de la enfermedad. Las capas musculares, ustedes ya saben bien que existen dos capas musculares, una circular interna, otra longitudinal externa. La circular interna está más pegada hacia el epitelio, la muscular externa está más pegada hacia la serosa. La capa circular tiene dos componentes, uno de células muy densas, muy pequeñas, ¿no? Que es la capa más interna, y una capa más externa, donde las células están un poco más separadas, ¿no? En la longitudinal, sí son capas más alineadas, más alargadas. Entre ambas hay un plexo nervioso encargado de regular la actividad motora, ¿no? Y lo que va a generar son las ondas peristálticas, los movimientos de mezcla y propulsión del tubo digestivo, dependiendo de los estímulos que encontremos. Les he puesto este gráfico para que ustedes vean cómo hay nervios conocidos como extrínsecos que vienen de la médula ósea o del núcleo del vago, que van a llegar a regular la actividad de este músculo, pero también hay neuronas que están a este nivel, que también van a regular la actividad de este músculo. Y también hay neuronas que vienen de las células del epitelio, que también van a regular la actividad del músculo, ¿no? Entonces, no es una regulación tan simple, aunque esquemáticamente cuando ustedes lo lean se va a ver simple, ¿ya? Porque los tres elementos habitualmente actúan juntos. La serosa, que es la capa más externa, es parte del peritoneo, sus células mesoteliales escamosas, van a recubrir toda la superficie de la pared abdominal y van a permitir que las vísceras estén fijas o también que puedan movilizarse, puedan desplazarse. ¿No? En el caso, por ejemplo, del intestino delgado, es una víscera anatomía que está libre, ¿no?
pero está revestido de una capa brillante, transparente. Esa viene a ser la serosa. La serosa secreta un fluido viscoso que mantiene lubricado el intestino por fuera. En enfermedad, por ejemplo, cuando sucede la hipertensión portal, y cuando en el fisiopato les van a explicar de qué se trata esto, que es una enfermedad del hígado, aumenta la presión dentro de la vasculatura del territorio del abdomen, circulaciones plácnicas, más adelante lo vamos a ver, y aquí es donde se extravasa el líquido. Se extravasa el líquido de las células de la serosa, y eso es lo que forma lo que se conoce como ascites, ¿no? Así como se forman edemas cuando hay insuficiencia cardíaca o derrame pleural, cuando hay una infección de la pleura, cuando hay aumento de la presión portal, el líquido que se extravasa de la serosa, el peritoneo digestivo, es la ascites. Habiendo recordado ya la parte anatómica, veamos ya la parte de funcionamiento. Y lo primero que vamos a ver en funcionamiento es motilidad. Todo el tubo digestivo tiene músculo liso, excepto el esfínter anal externo y el músculo, la parte anterior del esófago proximal, ¿no? Ambos tienen músculo voluntario, músculo exterior. Ese músculo liso funciona organizado. ¿Organizado como qué? Como un sinciclo. Un sinciclo es un haz. No significa que lo que pasa en una célula pasa en varias células, ¿no? Que la actividad desencadenada se desencadena en un grupo. Estas células se encuentran comunicadas a través de unos canales que se llaman conexinas. Por aquí, los iones van a pasar de una célula muscular a otra célula muscular, ¿no? Para llevar información. Y por ejemplo, si una célula muscular se está contrayendo, se va a contraer la siguiente. Por el flujo de canales, generalmente de calcio. De repente te preguntan eso. Ahora, los movimientos de este músculo liso que actúa como sinciclo son de dos tipos principalmente: el de mezclado y el de propulsión. El de mezclado es el que permite que las secreciones se combinen con el material ingerido, dando lugar al kilo, al quimo. Y el de propulsión es el que hace que avance. Si ustedes, no sé si han tenido la experiencia de ver el intestino en su movimiento basal, pero el movimiento basal del intestino es como una reflación, ¿no? El famoso peristaltismo. Ese famoso peristaltismo está regulado por actividad del músculo liso. Pero ahí viene una de las primeras cosas que les comenté. En realidad no está tan claro cómo se genera ese movimiento. Lo consideramos como un movimiento fásico. Movimiento fásico significa un movimiento lento, la diferencia del movimiento tónico, que es el movimiento intenso, pero que tiene que estar para que se pueda producir un potencial de acción, que se vienen a hacer los movimientos tónicos, los movimientos segmentales. ¿Qué se supone que podría regular este movimiento básico que inicia la actividad peristáltica? Se considera que una red de células nerviosas localizadas en el tracto gastrointestinal específicamente
conocidas como células intersticiales de Cajal, son los responsables de esa actividad de marcapaso, que lo que hace es un flujo de calcio a través de las membranas de los miocitos del músculo liso, persistente, pero nunca intenso. Ese movimiento va a generar un ritmo básico en las contracciones y va a las células, esas células intersticiales de Cajal van a generar actividad que puede ser excitatoria e inhibitoria, ¿no? Supuestamente la contracción, la relajación, la contracción, la relajación. Dicen que existen distintos tipos de células de Cajal por su ubicación en relación al músculo liso, dependiendo en el segmento del tracto gastrointestinal en que nos encontremos. Tenemos células intersticiales metéricas, células intersticiales de Cajal intramusculares y células intersticiales de Cajal en el plexo muscular profundo, siendo las intramusculares las más importantes en la regulación de la actividad de marcapasos en el músculo liso. Cuando hablamos de regulación extrínseca de la actividad de las células intersticiales de Cajal, hace un rato les comenté que estaban localizadas en el intestino, pero no están aisladas de la actividad extrínseca. Y la que les permite contraerse son los receptores muscarínicos tipo 1 y 2. También tiene receptores a la neuropinasa. Y lo que le permite relajarse son el óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo. Y acá vamos a empezar con algunas de las confusiones que se suelen presentar cuando tratamos de entender los péptidos intestinales, ¿ya? Porque existen muchas cadenas nerviosas que van a regular el sistema nervioso entérico. Entonces, esquemáticamente, estamos tomando las células intersticiales de Cajal, estamos diciendo de que su actividad intrínseca es estimulada por los receptores M1, M2 y neuropinasas, e inhibida por péptido vasointestinal y por óxido nítrico, mediada por la apertura de canales de comercio para hiperpolarizar la membrana celular. ¿Qué pasa con otro tipo de grupos neuronales? También van a ser susceptibles a inhibición por los mismos péptidos, pero pueden tener también otros mecanismos de inhibición y también pueden tener otros mecanismos de estimulación. Y lo vamos a ver más adelante. Esta actividad básica, basal, llamada peristalsis, mediada por las células intersticiales de Cajal, ¿no? Que tiene estímulos con receptores en 1 y 2, que tiene inhibidores, van a dar lugar a este esquema de tono muscular, que es el de la peristalsis. Ahora, por ejemplo, no sabemos por qué la actividad peristáltica varía de segmento en segmento. Estoy hablando de la basal, o sea, tenemos 3 a 5 movimientos por minuto en el estómago, 12 a 20 en el intestino delgado, 6 a 8 por minuto no es igualito en todo el tramo gastrointestinal. El por qué no está tan claro, ¿no? De hecho, tiene que ver con que existen otros reguladores de los movimientos básicos aparte de las células intersticiales de Cajal. Lo que sí sabemos es que este movimiento básico, que está aquí, cuando está aquí en lo planito, no se va a generar el potencial de acción que va a llevar a la contracción segmentaria, a la contracción tónica.
¿no? A la contracción fuerte, vamos a decirlo, ¿no? Para que se dé el potencial, tiene que estar en el momento superior de la curva de contracción. Y aquí se produce potencial de acción. Ese potencial de acción tiene que ver de nuevo con el flujo de canales de calcio y sodio, sobre todo de calcio. Es la segunda vez que lo digo. Va a ingresar a la célula por los canales tipo L, el calcio. Se va a liberar calcio del retículo sarcoplásmico y el calcio va a formar el complejo calcio-calmodulina. El complejo calcio-calmodulina va a fosforilar la cadena de miosina y va a permitir la contracción. Inmediatamente después va a producirse una desfosforilación de la miosina, la relajación del ingreso de potasio y el retorno del calcio al sarcoplásmico o al extracelular. Este es uno de los elementos más estudiados, más investigados para la contracción del músculo liso. Es una diana terapéutica importante, no más allá pues, de los antiespasmódicos tradicionales. Hoy en día existen muchos bloqueadores de canales de calcio. Los que tienen intestino irritable deben haber tomado algunos, tipo los glucotión, el ICTL, el Spasmomen, que son bloqueadores de canales de calcio tipo N. Sin embargo, también los que tienen intestino irritable, que de hecho debemos tener varios, se han dado cuenta que no les ayuda del todo, porque posiblemente pues, no sea el único mecanismo relacionado a la regulación de la actividad intestinal. Y lo que sucede en este cuadro súper repetido es que, por ejemplo, tienes tus ondas básicas con un potencial más o menos de 50 a menos 40 milivoltios y tienes los potenciales 56, es el milivoltios es el potencial promedio de las ondas peristálticas, y cuando se produce el ingreso de calcio al intracelular se produce el verdadero potencial de acción, que son estas espigas. Existen distintas sustancias que estimulan estos potenciales de acción, ya como la citrulina, o que le inhiben como la norepinefrina, ¿no? Produciendo hiperpolarización o despolarización de las células. Los más conocidos son de los hiperpolarizadores, son la adrenalina y la noradrenalina de la estimulación de los nervios simpáticos. Ejemplo, si es que ahorita tenemos un terremoto, a todos se les va a ir las ganas de ir al baño. Vas a tener muchas ganas de ir al baño, pero si te asustas o viene un dinosaurio a comernos, vamos a huir. Es una descarga simpática mediada por dopamina, lo que hace es que produce que toda la actividad intestinal se detenga. Por el contrario, si yo estiro mi membrana, que es mi mucosa, que es lo que pasa cuando como, pan con chicharrón, extiende mi estómago, voy a promover los movimientos intestinales. Igual pasa con la estimulación por acetilcolina, la estimulación de los nervios parasimpáticos, que van a estimular la acetilcolina, y las hormonas gastrointestinales encargadas de la digestión. Eso es algo que normalmente los médicos nos olvidamos, ¿no? De que la digestión es un proceso de serenidad, ¿no? Porque, por ejemplo, si ustedes hoy día están angustiados porque van a ser instalados en fisiología, no van a digerir bien. La comida se va a caer mal, ¿no? Y eso es porque la angustia genera dopamina, ¿no? Y en el tracto gastrointestinal tenemos receptores D2 de dopamina, ¿no? Entonces eso va a provocar menos actividad motora. Por el contrario,
también saben pues, que la hormona de la serenidad es la serotonina, ¿no? Entonces la serotonina tiene muchos efectos sobre la regulación de la actividad motora del canto gastrointestinal. Entonces, por eso es que dicen que para comer hay que comer acompañado, no es un tema agradable, no hablen de fisiología, no hablen del fútbol, del matrimonio de las famosas, ¿no? O sea, se relajan un poco, ¿no? Y eso mejora la digestión. Ahora, esta actividad motora tiene una regulación que viene del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico y del sistema nervioso entérico. Lo dividimos en extrínseco, ¿no? Medido esencialmente por el sistema nervioso autonómico, ¿no? El simpático y el parasimpático, lo que les comentaba, la regulación mediada por dopamina, la actividad motora mediada por serotonina, y también tenemos el sistema nervioso entérico. Y ahí podrían preguntarme, doctor, pero pucha, ¿qué pasa si es que yo paro asustado, pues, y entonces no podría digerir nada, ¿no? No debería comer nada, porque todo me debería caer mal, ¿no? Pero tenemos, por el otro lado, la actividad regulada por el sistema nervioso entérico, ¿no? Que permite que el proceso digestivo se lleve a cabo. Pero lo que a veces tratamos de resolver en una persona que tiene molestias digestivas es la regulación integral de los síntomas. Por la regulación neural extrínseca tenemos que tener en cuenta los nervios parasimpáticos y los nervios simpáticos. El neurotransmisor del parasimpático es la acetilcolina, ¿ya? Existen dos vías parasimpáticas, el vago, ¿no? Recuerda, el parasimpático tiene el ganglio efector muy cerquita a la glándula donde va a hacer su efecto, ¿no? Y también tenemos a la espina, al plexo sacro, que esencialmente va a ir hacia el colon izquierdo y hacia el proceso de la defecación. El vago va a ir a todo el resto del tracto gastrointestinal, ¿no? Desde el esófago hasta el colon derecho. En el caso del sistema nervioso simpático, tiene una innervación predominantemente indirecta sobre el músculo liso, ¿no? Recuerden que el plexo nervioso simpático tiene su origen en la médula espinal y tiene el ganglio efector cerca a su origen. Tiene mayor efecto directo sobre el sistema nervioso entérico, no sobre el músculo liso. O sea, actúa sobre los plexos, sobre el sistema intrínseco, no directamente sobre el músculo. Ahora, cuando hablamos de la capa muscular, hablamos de las capas del plexo mientérico submucoso y el plexo mientérico muscular, ¿no? Ambos actúan integradamente y ambos tienen funciones diferenciadas. Por ejemplo, el plexo mientérico, que es el que está hacia afuera, se va a encargar del incremento del tono del músculo liso intestinal, aumento de la intensidad de las contracciones básicas, aumento de la velocidad de contracción, aumento de la velocidad de conducción eléctrica, va a inhibir la contracción del esfínter pilórico, la velocidad vesical, el esfínter esofágico, y va a permitir el paso de los alimentos. Fisiológicamente, los esfínteres tienen la función de evitar de que el contenido progrese. Entonces, para que el contenido pueda progresar, tiene que inhibirse esa contracción. Y lo que hace, así como estimula los movimientos propulsivos
los movimientos de mezcla, los movimientos de segmentación, inhibe la contracción de los esfínteres para que pueda progresar los alimentos. En el caso del plexo submucoso, que es el que está más cerquita al epitelio, controla sobre todo la actividad en relación al epitelio del tracto gastrointestinal. Y eso hace que tenga un rol fundamental en la secreción, la regulación de la absorción y la contracción del músculo que forman las vellosidades. También regula el flujo sanguíneo local. La motilidad, el entérico, secreción y absorción, flujo sanguíneo, el entérico. Cada uno regula a la capa que tiene más cerca. Eso es más o menos para que entendamos, ¿no?, cómo al tracto gastrointestinal a este nivel está la mucosa. A este nivel está la mucosa y a este nivel está la serosa. Van a llegar fibras del vago parasimpático, van a llegar fibras del simpático, ¿ya? Y van a interactuar con las neuronas que se encuentran en las capas musculares, plexo entérico, y en las capas submucosas, plexo submucoso, ¿no? Van a dar sus fibras. Lo que les comentaba, recuerden el neurotransmisor del parasimpático, la colina, el simpático, la dopamina, la noradrenalina, van a actuar a este nivel. El parasimpático sí puede tener algún efecto directo sobre el músculo, se fibras que pueden llegar hacia el músculo, pero el simpático esencialmente va a actuar sobre las neuronas que se encuentran en las capas entéricas. Esas neuronas van a dar señales para la contracción del flujo sanguíneo, ¿no? Señales mediadas por péptidos intestinales, por neurotransmisores. Específicamente los que más actúan a este nivel son la serotonina y la dopamina, ¿no? Ustedes han oído hablar que la serotonina es el neurotransmisor que tiene que el 90% de serotonina del ser humano está en el tracto gastrointestinal, ¿no? Está ahí para regular la actividad del tubo digestivo. Y su actividad va a ir cambiando dependiendo del receptor de serotonina que es estimulado. Y de ahí vamos a entrar a un tema más complejo. Porque a este nivel ustedes van a encontrar receptores 5HT1, 5HT3, 5HT4, 5HT5. ¿No? Por ejemplo, el receptor 5HT1, ¿ya?, y eso no está en el Cariton ni en el Canon, es el que da inicio, supuestamente se propone que es la respuesta del estímulo de serotonina al receptor 5HT1, es el que da inicio a la contracción peristáltica. ¿Ya? Y el 5HT4, la regulación de la onda tónica. ¿Se acuerdan de que les hablaba de las diferencias? Porque en algunas partes hay más ondas peristálticas y en el intestino, como por ejemplo en el esófago hay 3 y en el intestino hay 12, es por la actividad de la serotonina probablemente. Entonces, al haber mayor cantidad de receptores, 5HT4, 5HT1, más actividad peristáltica. También tiene su autorregulación, es con el 5HT3, o sea, cuando hay mucha serotonina, se activa el 5HT3. El 5HT3 lo que hace es que el intestino se mueva menos. De hecho, ustedes, no sé si alguna vez han tenido oportunidad de hablar sobre vómito, en neuro de repente han conversado de eso. El estímulo del centro del vómito es uno de los estímulos para que se active el centro del vómito es el receptor 5HT3, ¿no? Y ese tiene receptores en el tracto gastrointestinal, por eso cuando se ponen una papa rellena en la esquina del mercado y les da vómitos,
es por el simpatotrex. ¿No? Y eso tiene implicancias, por ejemplo, cuando se escoge tratamiento para los vómitos. ¿No? Porque, por ejemplo, el vómito de quimioterapia se produce por daño en el epitelio intestinal. Tienen que usar un medicamento que lo que es que no es lo mismo que el vómito por un traumatismo encefalocraneal. ¿No? Ahí tienen que usar otro tipo de antieméticos, ¿no? Uno, pero sigamos con el sistema nervioso. ¿Ya? Entonces llega el simpático, llega el parasimpático. Acá hay una actividad nerviosa independiente, ¿no? Que empiezan aparentemente con las células intersticiales de Cajal, ¿ya? Que son estimuladas por lo que pasa en la mucosa, como por ejemplo la llegada de comida, la distensión, ¿no? Va a estimular a las neuronas encargadas de regular la secreción de péptidos, la secreción de sustancias, la secreción de hormonas, ¿no? Por eso es que cuando me voy al chifa voy a estimular la secreción de colecistoquinina para poder digerir mi calmouatán, ¿no? Eso ya no es mediado por el simpático o el parasimpático. El especializado, el entérico, te ayuda a discriminar. Oye, proteína, ayúdame a digerir proteína. Carbohidrato, ayúdame a digerir carbohidrato. Grasa, ayúdame a digerir grasa. Vitamina, ayúdame a absorber vitamina. Y lo que no sirve, se va para afuera. Entonces, la regulación de lo que se absorbe, no se absorbe. Lo que se secreta para que se pueda absorber está regulada por el plexo entérico, por el plexo submucoso, en respuesta al estímulo. Simultáneamente, este plexo submucoso también regula la actividad motora, ¿no? Por ejemplo, me comí mi cuarto de pollo de la brasa. Y como mi flaca se peleó conmigo, también me comí su pollo de la brasa. Y ya estoy lleno. Ahí me dice, ya no te muevas. Mi intestino dice, oye, ¿sabes qué? Me mande más comida, pues, ¿no? Entonces, esa información, esa gran distensión en el intestino también manda la información, oye, ya no mandes comida. La sensación de saciedad y, aparte de digerir toda la grasa que comieron, empieza a estimular la actividad intestinal. ¿Qué pasa cuando da una apendicitis, por ejemplo, o cuando da una infección intestinal? O sea, se te quita el hambre. No sé si a alguno le habrá dado apendicitis. Se te quita el hambre. Puedes no haber comido 12 horas y no tienes hambre, porque el intestino no se mueve. Hay un daño acá y el mensaje es, oye, ¿sabes qué? No nos movemos, ¿no? A medida que la inflamación avanza, el mensaje va a ir hacia arriba también, ¿no? Y el simpático de la defensa, es decir, sí, pues no se muevan, pues que nadie se mueva y el intestino se queda paralizado. Tomas la radiografía, se ve el intestino paralizado. Esta regulación va a dar origen a los reflejos. Reflejos que están directamente relacionados a la regulación del sistema nervioso entérico, desconectados son la secreción, la actividad motora, la mezcla y la inhibición de la secreción. Los reflejos que van hacia los ganglios simpáticos, ahí nomás con un corto, y regresan al tubo de intestino. Por ejemplo, el gastrocólico. Es el reflejo gastrocólico, se distiende el estómago, se estimula el reflejo defecatorio. Enterogástrico, se distiende el intestino delgado y ya no se mueve el estómago. Y al no moverse el estómago, te da la sensación de llenura. No, ese es el enterogástrico. Y el corlineal, una vez que está pasando, que se llena el colon de heces, para que se cierre la válvula cecal, hay un reflejo. Va por el simpático que va hacia la válvula espinal y hace que la válvula cecal se cierre. Ya no pasa nada, más contenido intestinal, ¿no?
tiene los reflejos que van hacia la médula o hacia el tronco encefálico. Son los que van, digamos, por el nervio vago. Están acá los reflejos dolorosos, ¿no? Es lo que les comentaba sobre la apendicitis, ¿no? Que inicialmente tiene una reacción local y se ve la radiografía a un hilio localizado, pero ahí se produce un hilio de todo el abdomen está paralizado, ¿no? Eso es mediado ya por el sistema nervioso central. Y el reflejo defecatorio, ¿no? El reflejo defecatorio, lo que les comento, eso tiene dos etapas, ¿no? O sea, una etapa que es bastante ineficiente, que es la que está en relación a los movimientos peristálticos, que es la que simulamos cuando tomamos agua para corregir el estreñimiento, y la otra que es la voluntaria, ¿no? Que tiene que ver con la actividad del sistema nervioso parasimpático y puede producir contracciones intestinales eficientes que producen la defecación. Otra forma de regular la actividad del tracto gastrointestinal es a través de las secreciones. Tenemos las secreciones endocrinas, neurocrinas y paracrinas. Sobre las neurocrinas ya hablamos un poco: acetilcolina, dopamina, serotonina. Y de las endocrinas y paracrinas es la que está relacionada a péptidos de hormonas, ¿no? Las endocrinas, que son las hormonas, son las que son sustancias que son producidas por una célula efectora, van a viajar a la circulación y van a llegar a las células dianas. Y las paracrinas son las que se van a difundir a través del epitelio hasta llegar a sus células. Y acá tenemos a los famosos péptidos gastrointestinales. Los péptidos gastrointestinales se empezaron a conocer más o menos a inicios del siglo pasado. El primer péptido gastrointestinal descubierto en la secretina, ¿no? Lo descubrieron en 1906. A lo largo de la historia de la fisiología se han ido descubriendo los otros péptidos. Cuando ustedes lean, va a encontrar que en la regulación de la digestión hay un montón de sustancias involucradas. LP1, LP2, insulina, glucagón. Sin embargo, para entrar al club de los péptidos gastrointestinales, como todo lo que es gastro, solo entran, hay requisitos externos, solo entran los favoritos, ¿no? Los que son aceptados como péptidos gastrointestinales en la actualidad son la secretina, la gastrina, la colecistoquinina, la motilina y el péptido inhibidor gástrico. ¿Y qué es lo que hace que los acepten? ¿No? O sea, hay 4 características que tienen que tener estos péptidos gastrointestinales. Tienen que ser producidos en el tracto gastrointestinal, ¿no? Tienen que tener una célula efectora en el tracto gastrointestinal. Tienen que ser un péptido, ¿no? Y finalmente tiene que haber una formulación de laboratorio que pueda replicar su efecto, ¿no? Son las 4 características que tienen que tener para hacer un péptido gastrointestinal. Y así tenemos pues a la gastrina, la colecistoquinina, la secretina. El péptido glucoinsulinotrópico es el nuevo nombre del péptido inhibidor gástrico. Y bueno, esos son los que están propuestos: el péptido y los péptidos unidos de glucagón. No puse la motilina, la discriminé, hermano. Ya. La gastrina tiene producida en las células P que se encuentran en el estómago. Es estimulada por la presencia de péptidos en el estómago. Su secreción es endocrina. Actúan directamente sobre las células parietales y células enterocromáticas. Al actuar sobre las células parietales van a estimular la secreción de ácido. En las células enterocromatines van a secretar histamina y la histamina va a estimular la secreción de ácido. De hecho,
antes de la aparición de los péptidos gastrointestinales, se considera que la histamina era un péptido, ¿no? Un péptido gastrointestinal. Pero la histamina fue excluida cuando se confirmó pues, que tenía un rol muy importante en todo el organismo. Entonces no solo estaba en el tracto gastrointestinal. La colecistocinina es producida en la célula C, que generalmente se encuentra en el duodeno. En eso de la producción de péptidos, por ejemplo, decimos un lugar donde están, pero es donde abundan, ¿no? Eso no significa que no estén en otros lugares. El estímulo de la producción de la colecistocinina es los ácidos grasos y las proteínas hidrolizadas. Tiene dos vías de activación, endocrina y paracrina. Actúa sobre las terminaciones basales y las células acinales pancreáticas para provocar la secreción pancreática. Y es bastante lógico, ¿no? Porque si el ácido es provocado en el estómago, es producido en el estómago, una vez que la comida pasó al intestino delgado, debo empezar la digestión intestinal, ¿no? Secretando secreción pancreática y biliar, pero arriba debo bloquearla. Entonces, por eso la colecistocinina bloquea la secreción gástrica. La secretina, que fue el primer péptido gastrointestinal conocido, también se origina en las células S del duodeno. El ácido del pH ácido es lo que le estimula, tiene secreción paracrina endocrina. Actúa sobre las mismas dianas terapéuticas que la colecistocinina, pero a diferencia de cómo es la secreción de enzimas pancreáticas y de bilis para las formaciones micelares y la emisión de grasa, esta provoca la secreción de agua y bicarbonato para neutralizar la acidez del contenido que viene del estómago. El péptido glucoinsulinotrópico se produce en el intestino de las células K. Su estímulo es la presencia de ácidos grasos y glucosa, secreción endocrina. Su vía terapéutica son las células B del páncreas. Van a estimular la secreción de insulina, ¿no? Y también van a inhibir la secreción de ácido en el estómago. Tenemos el péptido YY, no la chica YY, se encuentran en el intestino, en la célula L. Su estímulo son los ácidos grasos, la glucosa y las proteínas que ya han sido hidrolizadas. Se va a activar a la célula efectora por endocrina paracrina. Sus dianas son las neuronas del músculo liso, y lo que hacen es inhibir el vaciado gástrico, bloquean ya la secreción pancreática, la secreción gástrica, la movilidad intestinal y estimulan el centro del apetito para que no te dé hambre y dejes de comer. Y los péptidos derivados del glucagón, secretados por las células L del intestino. Los estímulos son los ácidos grasos, la glucosa y las proteínas hidrolizadas. Su vía de dirección es endocrina y paracrina. Sus células dianas son las neuronas y las células epiteliales. Esencialmente tiene que ver con la homeostasis de la glucosa y la proliferación de células epiteliales. O sea, cuando hay glucosa, el GLP lo que hace es promover su absorción. Y lo pongo porque ¿tú has oído de las inyecciones para bajar de peso? Ya, pues actúan sobre, bloquean este péptido, ¿no? Este péptido que hace que absorba la glucosa, que su efecto dura más o menos 4 minutos. Lo que hace es, al bloquearlo, que no absorbe la glucosa y baja de peso. Inicialmente se inició como tratamiento para diabetes. De hecho, se usa como tratamiento para diabetes, ¿no? Y la historia del GLP-1 es que los primeros fármacos sintetizados tenían un efecto muy rápido. Los análogos del GLP-1, al durar el péptido original poco tiempo en el organismo, el péptido sintético también duraba poco tiempo.
El éxito se tuvo cuando se logró conseguir el efecto que dura 20, 24 horas, ¿no? Y la ventaja es que a diferencia de los otros hipoglicemiantes, no te causa hipoglicemia, porque te bloquea la absorción de glucosa, no te elimina el metabolismo de la glucosa, ¿no? Entonces, es un tratamiento bastante prometedor. Y también tiene un efecto sobre la lipogénesis, esto lo van a aprender el próximo. Pero por eso lo puse, porque seguro que vamos a ir a hablar de esto en un momento. Como les decía, a veces somos muy esquemáticos cuando hablamos de fisiología, y esos son los lugares donde secretan las hormonas, los péptidos. Tienes a la gastrina, que secreta en el antro gástrico, la calcitoquinina, estimulada en todo el tracto gastrointestinal, la secretina predominantemente en el duodeno, el péptido gastrointestinal en el duodeno y en el yeyuno, y la motilina. La motilina es un neurotransmisor que regula la actividad motora producido por células M y regula la actividad motora de todo el tracto gastrointestinal. No solo del intestino delgado o del hueso, sino de todo el tracto gastrointestinal. Ese estímulo acelera el vaciamiento gástrico, acelera el tracto intestinal, acelera el tránsito colónico. No tiene inhibición, retarda todo eso. La irrigación del tracto gastrointestinal está por lo que conocemos como circulación espláctica. La circulación espláctica es aquella que viene de la arteria mesentérica superior para llevar sangre desde el esófago hasta el colon derecho, la mesentérica inferior, para llevar sangre hacia el colon izquierdo, y el retorno está a partir de la vena porta, que lleva la sangre al hígado. ¿No? Entonces tiene acá el grafitito, mesentérica superior, mesentérica inferior, el plexo celíaco que lleva sangre al estómago y al gas, ¿no? Hay una arteria que es la arteria hepática que también va a llevar un poquito de sangre al hígado, pero lo más interesante en la circulación esplácnica está en el retorno de sangre que viene de todo el tubo digestivo, estómago, vaso, páncreas, intestino, colon, que van a ir hacia la vena porta. La vena porta va a ir al hígado y del hígado va a ir hacia la cava inferior y de ahí va a ir hacia el corazón. ¿Qué es lo importante de esto? Es llevar esta circulación a esto. Está de cabeza, ya mismo. La sangre entra al hígado. ¿Ya? La sangre entra al hígado a través de una vena porta, arteria hepática, y sale secreción biliar. Esto al final va a formar un conducto biliar, eso va a formar la vena porta, eso va a formar la arteria hepática, ¿no? El flujo sanguíneo es hacia la vena centrolobular. La sangre que llega aquí, que viene del estómago, del vaso, del páncreas, del intestino, del colon, va a pasar por el sinusoide para después formar la vena centrolobular. Cuando la sangre pasa por el sinusoide, es que van a suceder todos los mecanismos de fisiología hepática. La gluconeogénesis, la neoglucogénesis, la formación de albúmina, de factores de coagulación, los medicamentos que van a llegar al hígado, los medicamentos que van a salir del hígado, todo va a pasar en este sinusoide. Este sinusoide es un lugar de acción súper importante. Sin tener mismo tiempo, en la última clase les voy a hablar más de esto, ¿ya? Porque es importante para entender por qué el trago a uno le hace daño y al otro no.
¿Por qué el comer mucho a uno le hace daño o al otro no? ¿Por qué el paracetamol a uno le hace daño o al otro no? ¿Por qué me sale hígado graso en ecografía, no? Si yo tengo glucosa, no está normal en mí, ¿por qué no? Ahí está la respuesta. Y permite tener si está mal o está pésimo, ¿no? Para o sea, hacer- muchas personas están para el seminario. no voy a morir, ¿no? En realidad es una expresión de su fisiología y de su metabolismo que no es anormal. Hay personas que tienen su hígado que parece normal, pero sí podría estar para cambiar. El flujo sanguíneo en el tracto gastrointestinal va a cambiar dependiendo de la actividad. Cuando hay mayor actividad digestiva hay mayor cantidad de flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, durante la digestión, las hormonas secretadas como la colecistoquinina, la gastrina, la cinetina, van a provocar vasodilatación, haciendo que haya más sangre en el epitelio. Las glándulas van a producir ciminas, y en caso de que suceda algo dramático, como por ejemplo les dice que van a subir la presión, la oxigenación disminuye en el intestino, ¿no? Todo se va al cerebro, como para consumir para También hay una regulación nerviosa del flujo sanguíneo, mayor actividad parasimpática, acetilcolina, mayor vasodilatación, mayor perfil. Ahora, esta vasodilatación es rápida, tiene una autorregulación. Rápidamente se produce la vasoconstricción y vuelve al flujo sanguíneo basal. Como les decía, la reacción simpática, pero la parasimpática lo que provoca es vasoconstricción potente para que la sangre vaya a otros lugares. Por eso lo van a hacer mucho cuando tengan pacientes que han tenido accidentes postquirúrgicos, no les dan de comer inicialmente, ¿no? Suspenden la vía oral, por una hipoperfusión del tracto gastrointestinal. Porque toda la sangre se ha ido pues, para el corazón, el riñón, el cerebro, para lo que realmente importa. Para terminar, por ser peleado, vamos a hablar sobre los movimientos funcionales del tubo digestivo. Ya hemos visto cómo se regula, pero cada segmento tiene sus características particulares en cuanto a los movimientos. En realidad, probablemente vamos a repetir esto en las clases siguientes, tratando de integrarlo a las otras funciones, a la secreción, a la absorción, a la digestión. ¿Ya? Pero vamos a hablarlo así como medio general. Realmente todo esto lo vamos a repetir, profundizándolo e integrándolo con lo que es el proceso digestivo, ¿no? Vamos a ver cómo las células que estimulan la producción de ácido clorhídrico, y la digestión de las proteínas, ¿no? El movimiento básico de todo el tracto gastrointestinal es el peristaltismo. Es un movimiento, es como un anillito que se desplaza en dirección al ano, ¿no? Y es recuerden el movimiento básico regulado por las células intersticiales de Cajal. Va a haber un peristaltismo de avance y va a haber contracciones segmentarias, las contracciones tónicas, que son las contracciones de Messi. Y eso va a dar origen a distintos tipos de movimientos para la digestión. Uno de ellos es la deglución. En la deglución
lo primero que vamos a tener es una tracción del paladar blando para que el alimento no retorne de la hipofaringe hacia la boca, ¿no? Y vaya hacia la hipofaringe posterior. Para que el alimento no se vaya hacia la parte de atrás de la faringe, lo que va a suceder es que los pliegues palatofaringeos que están por acá se van a ir hacia el centro. Lo otro que va a pasar es que las cuerdas vocales se van a cerrar y la laringe se va a desplazar hacia arriba. Y la epiglotis va a cerrar la laringe. Es como que se cierra las vocales, sube la laringe, la epiglotis tapa y los pliegues palatofaringeos se agarran por arriba, ¿no? De esa manera se evita que el contenido del alimento vaya hacia el aparato respiratorio. Automáticamente con eso se abre el esfínter esofágico superior y en la faringe se produce la primera onda peristáltica rápida que continúa en el esófago, que es la que introduce el alimento hacia el tracto gastrointestinal propiamente dicho. A eso le decimos deglutición. Es un proceso voluntario. Recuerden que por eso es que la pared anterior del esófago proximal tiene músculo de actividad voluntaria para regular la actividad de la deglución. En el esófago, como seguro ya les dijeron, todo es tránsito, ¿no? Todo pasa rápido. Entonces, tienes el bolo alimenticio, que lo que va a ir haciendo es desplazándose por el esófago. Entonces, esta onda peristáltica que empezó en la hipofaringe se va a mover como anillito a lo largo del esófago, permitiendo el tránsito del alimento. Entonces, la presión dentro del esófago va a ir aumentando a medida de que el tránsito se va produciendo. O sea, donde está el bolo alimenticio aumenta la presión. Entonces, el bolo alimenticio ejerce como un efecto estimulador para la propagación de ese impulso propulsivo. Todo eso lo que va a generar, por el estímulo parasimpático, es que se relaje el esfínter esofágico inferior, incluso antes de que el alimento toque la puerta. Se va a abrir y va a pasar. Toda esta presión que fue aumentando mientras bajaba la comida, acaba aumentando la presión, cae. Y eso significa que el esfínter esofágico se abre. Eso se puede visualizar en un estudio de manometría esofágica, que son las pruebas que se piden para ver si hay acalasia, si hay enfermedades motoras del esófago. Una vez que el alimento llega al estómago, se produce la relajación del fondo para acumular el alimento, ¿no? Después de esa relajación va a producir contracciones tónicas que van a permitir la mezcla, ¿no? Entonces el alimento va a hacer ese tránsito de aquí para acá, de aquí para acá, va a estar en una especie de sub y baja sin llegar al antro gástrico, por eso en la región superior del estómago. Tradicionalmente
probablemente ustedes han enseñado las partes del estómago, el fondo, cuerpo y antro, ¿no? Funcionalmente es mejor entenderlo en dos partes, la parte proximal y la parte distal, ¿no? Y cuando veamos fisiología de la secreción, van a comprender un poquito más. Pero esencialmente el almacenamiento y mezcla se produce en la parte superior, en el cuerpo y en el fondo. Y el antro fundamentalmente tiene la función de vaciamiento. Entonces el alimento empieza a mezclarse producto de las contracciones tónicas del estómago y se mezcla con las secreciones gástricas, con la secreción de ácido, con la secreción de pepsinógeno, con la secreción de factor intrínseco, forman el quimo. Y va a llegar un momento en que este movimiento va a estimular como ondas tónicas en el antro gástrico. Cuando se estimulan esas ondas tónicas es que se abre el esfínter pilórico y pasa el contenido al líquido. Eso no pasa inmediatamente apenas comen, ¿ya? Eso pasa varios minutos después de haber comido, ¿no? Y el principal estímulo es el contenido de alimento. Lo primero que pasa es que el estómago se relaja, mediado por un reflejo vago-vagal. Ese movimiento de mezcla se llama movimiento de retrofunción. Como el esfínter esofágico, como el píloro está cerrado, el movimiento de retrofunción favorece la mezcla. Una vez que el contenido pasa al intestino, se producen los reflejos enterogástricos, que lo que van a inhibir es el vaciamiento del estómago, la distensión del duodeno, la irritación de la mucosa duodenal, el exceso de acidez del quimo duodenal, una anabolidad del quimo, y el contenido intestinal, el quimo pasa al intestino delgado. En el intestino delgado, de nuevo, tenemos la onda peristáltica, el anillo, que va a trasladar los alimentos, y también vamos a tener contracciones de mesa. Estas contracciones del intestino delgado son concéntricas. Cada 2 o 3 minutos se va a producir una fragmentación del quimo. Es simpático. Si hubiera caído a la una. Mañana me doy clase. Si una réplica, primero pongo yo, ¿ya? A ver, chicos, tienen 3 minutos para avisar en sus casas que están vivos. Escriban sus mensajes, todo lo que tengan que hacer.
Nada, no hubo. Hubiera sido mejor que digan los 3 hectáreas en su calle. ¿De qué? Ya está, ¿no? Son los únicos que hacen actividad. Les comentaba sobre los movimientos del intestino delgado, ¿no? El principal estímulo para la regulación de los movimientos del intestino delgado es la distensión. ¿Ya? Sin embargo, existen condiciones como los temblores que cambian la motilidad intestinal, ¿no? Alguno debe haber sonado la barriga, ¿no? Y ya no es temblor. Hay unas condiciones patológicas, ¿no? Lo que le mencionaba, ¿no? Los disturbios en la regulación de los estímulos de dopamina y serotonina en el tracto gastrointestinal tienen un efecto sobre la motilidad. Pues el estímulo fisiológico es la distensión, es la llegada de comida. Y eso lo que va a producir son contracciones de propulsión y de mezcla. Con las contracciones de mezcla, que son distintas a las de propulsión, que tienen que ver con lo peristáltico, van a fragmentar el quimo en el estómago 2 o 3 veces por minuto. Cada 20 segundos, ¿no? Y lo que hacen es van a mezclar esas partículas parcialmente digeridas con secreciones intestinales. Cuando veamos la parte de absorción de nutrientes, vamos a entender la importancia de que las secreciones intestinales, como la pancreática o la biliar, se mezclen con los nutrientes para que se puedan absorber. La propulsión, como les decía, se da por las ondas peristálticas. La velocidad es más o menos de 2 centímetros por segundo, lo que avanza el intestino. La distancia que recorre es más o menos 1 centímetro por minuto. Y el tiempo que se demora el tránsito intestinal es más o menos de 3 a 5 horas. En cuanto a las señales nerviosas y reflejos que regulan la actividad motora del intestino delgado, tenemos el reflejo gastroentérico, que lo que hace es disminuir el vaciamiento gástrico producto de la distensión del intestino, y las señales hormonales, ¿no? La secreción de gastrina, ¿no? De colecistoquina y de insulina van a promover la actividad del tracto gastrointestinal. Y las inhibitorias son la secretina y el FUCAP. Y se dan cuenta
Hace un rato conversamos sobre motilidad. Y en motilidad teníamos que neurotransmisores estimulantes de la actividad de la acetilcolina, ¿no? Teníamos al péptido, a la sustancia P, inhibidores al péptido vasointestinal y el oxionídrico. Y acá tenemos otro tipo de señales nerviosas específicas del intestino delgado que van a estimular el nivel de la motilidad. Va cambiando, una cosa es lo genérico y otra cosa es lo que pasa en cada lugar, ¿no? Entonces eso puede llegar a confusiones en el momento de la lectura, porque en tal lugar me dicen una cosa y en el otro lugar me dicen la otra. Lo que sucede es que en lo genérico, ¿no?, se habla de lo que afecta a todo el tubo. En lo particular, se habla de lo que está solo en ese segmento, que es el intestino delgado. Una vez que el alimento que dijimos ha pasado por el intestino delgado, va a llegar a la válvula ileocecal. La principal función de la válvula ileocecal es que una vez que el contenido pasó hacia el colon, ya no se regrese, ¿no? Esta actividad va a estar regulada por los reflejos cecales, o sea, lo que significa que cuando se distiende el ciego porque entró contenido, la válvula cecal se cierra. Ya para terminar, en cuanto a la motilidad del colon, tenemos que recordar que las funciones del colon es la absorción de agua y electrolitos, sobre todo en el lado derecho del colon. Y ojo que digo sobre todo porque no significa que lo que pasa en un lugar se pase solo en ese lugar, podría pasar en otro. Y el almacenamiento de la materia fecal e iniciar la defecación en el caso del colon inferior. Lo que caracteriza al intestino grueso son las austras, que son estas bolsitas listas por fuera, y son estos saquitos listos por dentro, ¿no? Esas bolsitas se forman por las ondas peristálticas del colon. Son las responsables de la propulsión anterógrada, el empuje del contenido hacia adelante, del colon derecho hacia adelante. También van a tener movimientos de mezcla, que son los movimientos tónicos, que van a permitir que el colon derecho absorba el contenido líquido, ¿no?, y deje el contenido sólido, ¿no?, para la formación de las heces. Existen unos movimientos particulares en el colon que son los movimientos de masa, que lo que hacen es impulsar el contenido fecal, el contenido colónico, por grandes distancias. Después de comer, reflejo gastrocólico, o cuando el contenido intestinal pasa hacia el duodeno, se estimula por el sistema nervioso autonómico la producción de esos movimientos de masa. Y eso hace que el contenido fecal viaje hacia el colon izquierdo. Estos movimientos de masa, sumados a la peristalsis, pueden dar inicio al reflejo defecatorio. Le darán así al baño, pero no es inminente. Y es un reflejo poco eficaz. De hecho, no sé si alguna vez han oído hablar de las personas que han tenido secciones medulares, ¿no?, y defecan poquito o no defecan. Su actividad colónica exclusivamente es esta, la de los movimientos peristálticos y los movimientos de masa, pero no desarrollan los movimientos defecatorios que permiten la expulsión de las heces. Habitualmente, en el argot médico, se le atribuye
a la falta de movimientos como causa del estreñimiento, cosa que no es verdad. ¿No? Las condiciones relacionadas a problemas de movilidad son bastante infrecuentes. La enfermedad en la que el contenido fecal no se traslada hacia el lado izquierdo se llama inercia de Colles y se caracteriza por la ausencia de los movimientos de masa y la ineficiencia de los movimientos peristálticos. Yo le he visto 2 veces en estos casos. La causa más común de estreñimiento es la falta de estímulo en el enterocito, en el colonocito. Y el principal y son infinidad de estímulos que hay en el colonocito. Si hay tiempo les voy a hablar sobre el microbioma intestinal, es muy interesante. ¿Ya? Dentro del microbioma intestinal, las bacterias del intestino van a producir lo que se llama gases, ácidos, aminoácidos, y uno de los más importantes es el ácido butírico. El ácido butírico que actúa como un nutriente específico del colonocito, provocando mayor secreción de moco y estimulando la actividad motora. Entonces, muchos de nuestros pacientes vienen, tomo agua, no hago ejercicio, ¿no? Ya no como pan, ya no como harina, sigo así. Entonces, no se han corregido los mecanismos fisiológicos de una digestión óptima, ¿no? Entonces, si ustedes revisan, no sé si ya llevan nutrición, el aporte de fibra que debemos tener los seres humanos es importante. Y van a llegar los pacientes, oye, me como 2 lechugas todos los días, y no de esto, ¿no? Lo que pasa es que la fibra que genera ácido butírico son las fibras que producen lignina. La fibra se llama lignina, ¿no? Y la lignina solo la encontramos en algunas algas y en el sacado de trigo. Entonces, nuestras fuentes de lignina en la dieta occidental son muy bajas. Y esa es la principal causa de estreñimiento. Y bueno, nosotros lo arreglamos haciendo colonoscopía, limpieza de colon, cosas así que no dan dinero. Pero no es la forma correcta. No, o sea, la forma correcta es revisar el aporte de fibra del paciente y mejorar la calidad de la fibra que se le da. Y con eso se resuelve el 95% de estreñimiento. Del próximo año estamos en el próximo año. Listo, chicos. Hasta acá llegamos. Para la próxima vamos a hablar sobre funciones secretoras